Mi esposo me dejó en el altar y terminé casándome con su hermano. Cuando pienso en eso ahora, parece imposible. Algo que solo se ve en las novelas. Pero esta es mi vida. El día que debía ser el más feliz de mi existencia, se convirtió en un caos total. La ceremonia estaba hermosa, los invitados ansiosos, y yo, Bianca, estaba lista para decir el tan esperado sí. Pero Carlos, el hombre con quien estaba a punto de casarme, simplemente desapareció. En el altar, mirando las flores blancas que adornaban el lugar, el shock me paralizó. Era como si todo se estuviera desmoronando, hasta que algo aún más surrealista sucedió. Fabián, el hermano menor de Carlos, se acercó, ofreciendo una solución que jamás esperaba. Fabián siempre había sido reservado, casi invisible en las reuniones familiares, pero yo sabía que me observaba. Había algo en su mirada que me inquietaba, incluso antes de que todo esto sucediera. Él siempre estaba allí, en las sombras, como si fuera parte del escenario. Pero en ese momento, cuando mi mundo se venía abajo, fue el único que dio un paso al frente. En ese instante, parecía tener una valentía que nunca había notado antes. «Puedo ser el novio», dijo, con sus ojos fijos en los míos, con una intensidad que me hizo estremecer. Y así, frente a todos, la ceremonia continuó, pero con Fabián en lugar de Carlos. Recuerdo cómo solía ver a Fabián en las ocasiones familiares. Nunca destacaba mucho, siempre callado, casi invisible, pero sus ojos siempre estaban en mí. Sentía esa mirada con cada movimiento mío. Al principio, pensé que era cosa de mi imaginación, pero poco a poco me fui dando cuenta de que me observaba más de lo normal. Si estaba en la cocina ayudando con las comidas, él estaba allí, en la esquina de la puerta. Si salía al jardín, él estaba en el pasillo, mirando desde lejos, como si quisiera acercarse pero no tuviera el valor de dar el primer paso. Y yo, ingenua, nunca le di mucha importancia. Con el tiempo, empecé a notar más detalles. Siempre había una excusa para que estuviera cerca. Una toalla que necesitaba recoger en la lavandería, un vaso de agua en la cocina, cualquier cosa que justificara su presencia. Y entonces, cuando lo miraba, notaba la intensidad de su mirada. Era como si hubiera una tensión en el aire, algo no dicho, una atracción que él trataba de ocultar, pero que se desbordaba en cada gesto discreto. Aún así, Fabián nunca actuó de manera inapropiada. Siempre mantuvo la distancia, respetando la barrera invisible entre nosotros. Hubo una vez, meses antes de la boda, en la que todo se volvió aún más claro para mí. Estábamos en la casa de la familia de Carlos, preparando una gran cena para celebrar nuestro compromiso. Fabián, como siempre, estaba allí, en las sombras. Recuerdo haber salido al patio para respirar un poco de aire fresco, y cuando me di la vuelta, allí estaba él, de pie junto a la puerta. El sol poniente iluminaba su rostro, y por un segundo vi algo en sus ojos que me asustó y me intrigó al mismo tiempo. Una mezcla de deseo y algo más profundo, algo que todavía no lograba entender completamente. En ese momento, intentó hablar, pero dudó. Fabián abrió la boca para decir algo, pero pronto se detuvo y simplemente me miró. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de significados no expresados. Sentía que quería acercarse, pero algo lo detenía. Quizás era el respeto por Carlos, o quizás era el miedo a ser rechazado. Sea lo que sea, él volvió adentro, y yo me quedé allí, pensando en lo que podría haber pasado si hubiera tenido el valor de hablar. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez nunca habría llegado al altar con Carlos. Carlos, por otro lado, siempre fue el tipo de hombre que disfrutaba siendo el centro de atención. Atractivo, carismático, con una confianza que irradiaba en todos sus gestos. Pero, al mismo tiempo, sabía que le encantaba la vida de soltero. Incluso después de que nos comprometiéramos, mantenía una cierta distancia emocional, como si todavía quisiera mantener un pie fuera de la relación. Nuestros amigos comentaban sobre eso, pero yo siempre le daba el beneficio de la duda. Hasta el día de la boda, aún creía que finalmente tomaría la decisión de comprometerse por completo, pero al final, huyó. Huyó de mí, huyó de la responsabilidad, huyó de todo. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue la reacción de Fabián. Mientras Carlos mostraba su inmadurez, Fabián se mostró como un hombre de verdad. Podría haberse quedado callado, mantenerse en las sombras como siempre, pero tomó una decisión. Dio el paso que Carlos nunca tuvo el valor de dar. Tal vez había estado esperando este momento toda su vida, o tal vez fue el destino. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que, en el altar, cuando Fabián tomó el lugar de Carlos, algo dentro de mí cambió. Vi al hombre que él era, y no pude ignorarlo. La boda siguió adelante, y yo aún estaba procesando todo lo que había sucedido.
No solo fue la fuga de Carlos lo que me afectó, sino la presencia constante de Fabián a mi lado. Él, que siempre había sido el observador silencioso, ahora estaba en el centro de mi vida. El beso en el altar fue el punto de inflexión. No fue el beso tímido que esperaba de alguien como Fabián, sino algo lleno de emoción, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Sentí algo diferente en él, algo que no había sentido con Carlos, y eso me asustó, y me atrajo al mismo tiempo. Fabián no era como Carlos. Mientras Carlos siempre buscaba validación externa, Fabián era introspectivo, observador, pero había una pasión oculta en él, algo que apenas estaba empezando a descubrir. Después de la ceremonia, durante la recepción, lo veía sonreírme de una manera que nunca había visto antes. Era como si se estuviera revelando, mostrando quién era realmente. Y por primera vez, me pregunté si tal vez, solo tal vez, podría ser realmente feliz a su lado. Después de la boda, las semanas siguientes fueron una mezcla de extrañeza y descubrimientos. Fabián y yo ahora estábamos oficialmente casados, y la dinámica entre nosotros comenzaba a cambiar. Veía cada vez más ese lado de él que siempre había permanecido oculto. Era atento, amable, y sobre todo, me trataba con un respeto al que no estaba acostumbrada con Carlos. Pero al mismo tiempo, había una tensión constante entre nosotros. No era una tensión negativa, sino algo más profundo, como si ambos estuviéramos probando los límites de esta nueva relación. Fabián seguía siendo el mismo observador silencioso, pero ahora, cada gesto, cada toque, tenía un peso diferente. Comencé a notar pequeños detalles que antes se me escapaban. La forma en que sostenía mi mano en las reuniones familiares, la manera en que sus ojos me seguían por la casa, como si aún me estuviera vigilando. Sin embargo, ahora había una mayor seguridad en sus actos, como si finalmente hubiera tomado el control de la situación. Y aunque estaba confundida por todo lo que había pasado, una parte de mí se sentía reconfortada al tenerlo a mi lado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente deseada, y eso era algo que Carlos nunca me había dado. Pero, como en toda buena historia, las cosas no permanecen perfectas por mucho tiempo. Carlos, quien había desaparecido sin dejar rastro, reapareció. Y como era de esperar, no estaba nada contento con la situación. Supe de su regreso por rumores que circulaban entre amigos en común, y no pasó mucho tiempo antes de que viniera a buscarme. Cuando lo vi en la puerta de la casa que ahora compartía con Fabián, sentí una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo se atrevía a volver, después de todo lo que había hecho? Y lo que más me sorprendió fue que no estaba arrepentido. «Carlos, ¿qué quieres?», pregunté, intentando mantener la calma. Me miró con una sonrisa sarcástica, la misma que siempre usaba cuando quería provocarme. «Solo vine a ver cómo te estás acostumbrando a ser la esposa de mi hermano». Sus palabras fueron como una puñalada, pero no lo dejé ver. Fabián no estaba en casa en ese momento, y sabía que Carlos intentaba desestabilizarme. «Estoy bien, mucho mejor de lo que estuve contigo». Entrecerró los ojos, visiblemente irritado con mi respuesta. El regreso de Carlos trajo una serie de conflictos para los que no estaba preparada. Estaba decidido a acabar con mi matrimonio con Fabián, y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Carlos siempre había tenido una naturaleza competitiva, y ahora parecía que su objetivo era su propio hermano. Apareció en varias ocasiones, tratando de manipularme con sus palabras y recuerdos del pasado. Quería que me arrepintiera, que cuestionara mi decisión de haberme casado con Fabián. Pero lo que Carlos no entendía era que, cuanto más intentaba interferir, más veía cuán diferente era Fabián de él. En una de esas visitas inesperadas, Carlos fue aún más lejos. Esperó a que Fabián estuviera presente y, en un intento de provocarlo, comenzó a hablar sobre nuestro pasado. ¿Sabías, Fabián, que Bianca y yo íbamos a fiestas juntos cada semana? Ella era la novia perfecta, incluso para eso. Fabián, siempre contenido, solo miró a su hermano sin responder. Pero yo sabía que las palabras de Carlos estaban comenzando a surtir efecto. Por más que intentara mantener la calma, era visible que eso lo estaba molestando, y eso me preocupaba. Sabía que Carlos no iba a detenerse hasta conseguir lo que quería. La tensión entre los dos hermanos fue aumentando. Fabián, a pesar de intentar mantener su postura, comenzó a alejarse de mí, como si estuviera internalizando las provocaciones de Carlos. Nunca hablaba directamente del tema, pero notaba en sus ojos que algo estaba cambiando. Una noche, mientras estábamos en la sala de estar, finalmente decidí confrontarlo. «Fabián, ¿qué está pasando? ¿Estás diferente?», le pregunté, sintiendo el peso del silencio entre nosotros. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello, claramente frustrado. «Es Carlos. Está intentando separarnos.
y no sé si puedo aguantar esto por mucho tiempo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Sabía que Carlos estaba jugando sucio, pero no imaginaba que Fabián cedería tan fácilmente. ¿Vas a dejar que gane, después de todo lo que hemos pasado?, le pregunté, intentando que Fabián recuperara la razón. Me miró, y por primera vez desde que nos casamos, vi duda en sus ojos. No es eso, Bianca. Es solo que siempre he estado a su sombra. Siempre fui el hermano menor, y ahora él me está haciendo sentir que no merezco estar contigo. Mi corazón se encogió al oír eso. Fabián no merecía ese sentimiento de inferioridad, y sabía que debíamos encontrar una manera de resolver esto juntos. A partir de ese momento, decidí que no iba a permitir que Carlos destruyera lo que Fabián y yo estábamos construyendo. Si él quería jugar sucio, yo estaría lista para enfrentarlo. Empecé a ser más firme con Fabián, recordándole constantemente que lo que importaba era el presente, no el pasado. Siempre estuviste a mi lado, Fabián, incluso cuando no me daba cuenta. Y ahora, estamos aquí, juntos. No vamos a dejar que él nos quite esto. Mis palabras parecían traer algo de alivio a Fabián, pero sabía que necesitábamos más que palabras para superar esta situación. Así que empecé a evitar cualquier interacción con Carlos. Seguía intentando encontrarme, pero yo lo ignoraba por completo. Con cada mensaje, con cada intento de encuentro, le dejaba claro que ya no tenía lugar en mi vida. Fabián, por su parte, comenzó a darse cuenta de que no necesitaba competir con su hermano. Estaba allí, a mi lado, y eso era lo que importaba. Pero Carlos, claro, no iba a rendirse tan fácilmente. Todavía tenía una última carta bajo la manga, y sabía que, tarde o temprano, intentaría algo más radical para separarnos. Y cuando eso sucediera, yo estaría lista. La presencia de Carlos se convirtió en una sombra constante en nuestras vidas. No aparecía siempre, pero la sensación de que nos estaba vigilando era sofocante. Sabía que estaba planeando algo, y Fabián también lo sentía. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue el cambio que comenzó a ocurrir dentro de mí. Con cada provocación de Carlos, me sentía más conectada a Fabián. Era como si, con cada prueba que enfrentábamos, nuestra relación se fortaleciera. Quizás fuera el hecho de que Fabián, a pesar de todas sus inseguridades, no me dejaba sola. Estaba allí, firme a mi lado, algo que Carlos nunca había hecho. Una noche, Fabián y yo estábamos hablando sobre el futuro, algo que rara vez hacíamos antes. ¿Qué te parece si viajamos? Tal vez una luna de miel atrasada, sugirió él, con una sonrisa tímida en el rostro. La idea de alejarnos por un tiempo, lejos de la influencia de Carlos, me pareció irresistible. Sería perfecto, respondí, ya imaginándonos en algún lugar distante, sin dramas familiares. Pero en el fondo, sabía que esa paz sería temporal. Carlos no nos daría descanso. Aún tenía algo en mente, y si lo conocía bien, no tardaría en hacer su jugada final. Y tenía razón. Pocos días antes de que nos fuéramos de viaje, Carlos reapareció, esta vez con una propuesta inesperada. Llamó a nuestra puerta y por primera vez trajo consigo a una mujer. Era joven, bonita y parecía inocente, pero había algo en sus ojos que me hacía desconfiar. Carlos sonrió de forma cínica y dijo: «Quería presentarles a mi novia, Clara. Pensamos que sería una buena idea resolver las cosas entre nosotros antes de que se vayan». Fabián, siempre tranquilo, lo observó atentamente, sin responder de inmediato. Yo, por mi parte, sabía que Carlos no tenía buenas intenciones. La tensión era palpable, y Clara parecía tan fuera de lugar como yo me sentía en presencia de Carlos. «¿Qué es lo que realmente quieres, Carlos?», le pregunté, rompiendo el silencio. Él se encogió de hombros y respondió con una sonrisa maliciosa: «Solo quiero que mi hermano esté seguro de que no se está casando con alguien que todavía piensa en mí». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La audacia de Carlos era infinita, y Fabián, a pesar de intentar mantener la compostura, estaba a punto de perder el control. Sabía que tenía que tomar las riendas de la situación antes de que las cosas se salieran completamente de control. «No tengo nada que resolver contigo, Carlos», dije con firmeza, manteniendo mi mirada fija en la suya. «Lo que tuvimos se acabó, y ahora soy feliz con Fabián». Él soltó una risa corta, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer mis palabras. «¿De verdad crees que él puede darte lo que yo te daba? Seamos sinceros, Bianca, yo soy el hombre con el que siempre soñaste. Fabián es solo el hermano menor, una segunda opción». El dolor que sentí en el pecho fue intenso, pero lo peor fue ver cómo esas palabras afectaron a Fabián. Bajó la mirada, como si las inseguridades que Carlos estaba intentando sembrar ya hubieran comenzado a crecer dentro de él. Sabía que no podía dejar que Carlos ganara.
La verdad es que tú nunca fuiste el hombre con el que soñé, Carlos. Solo querías a alguien que te adorara, que te siguiera ciegamente. Yo merezco más que eso. Y Fabián me da mucho más de lo que tú podrías darme. Él me da respeto, algo que tú ni siquiera entiendes. Carlos guardó silencio, la expresión en su rostro cambiando de arrogancia a algo más oscuro. No estaba acostumbrado a perder, y mucho menos frente a su propio hermano. Y por primera vez, vi que sus provocaciones estaban fallando. Ya no podía manipularme. Pero Carlos no se rindió tan fácilmente. En los días siguientes, continuó apareciendo, usando a Clara como pretexto para intentar desestabilizar nuestra relación. Sabía que su presencia me incomodaba, y se aseguraba de mostrar su felicidad con ella siempre que podía. Lo peor de todo era que, de alguna manera, eso estaba comenzando a afectar a Fabián. Aunque trataba de ocultarlo, veía la incomodidad en sus ojos cada vez que Carlos estaba cerca. Era como si constantemente lo compararan con su hermano, aunque nadie lo dijera en voz alta. La presión estaba aumentando, y sabía que necesitábamos encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces, en una noche silenciosa, mientras estábamos acostados en la cama, cuando Fabián finalmente rompió el silencio. Yo no soy como él, Bianca. Nunca lo seré. Sus palabras me dolieron profundamente, porque sabía que estaba luchando contra las inseguridades que Carlos siempre le había hecho sentir. Y yo nunca quise que lo fueras, respondí, girándome para mirarlo directamente a los ojos. Te elegí a ti, Fabián, no a Carlos, y no me importa lo que él tenga, o lo que piense que puede darme. Lo que importa es lo que nosotros tenemos. Él sonrió levemente, pero sabía que esa lucha interna estaba lejos de terminar. Decidimos que la única forma de deshacernos de la influencia de Carlos era enfrentarlo de una vez por todas. Fabián, en un acto de valentía que no esperaba, organizó una reunión con Carlos. Voy a hablar con él, cara a cara. Basta de provocaciones, basta de juegos, me dijo mientras se preparaba para el encuentro. Estaba nerviosa, pero sabía que esto tenía que suceder. Fabián necesitaba enfrentar a su hermano y poner fin a esta disputa. Esa noche, mientras él salía a encontrarse con Carlos, mi corazón estaba en un puño. Sabía que esa conversación sería un punto de inflexión en nuestra relación. Horas después, Fabián regresó a casa. Cuando entró por la puerta, su expresión era seria, pero había un brillo diferente en sus ojos, algo que no veía desde hacía tiempo. ¿Cómo te fue?, pregunté, ansiosa. Él suspiró, dejándose caer en el sofá. Carlos, ya no nos va a molestar más. Finalmente entendió que esto ya no tiene que ver con él. Las palabras de Fabián me llenaron de alivio, pero también de una extraña tristeza. Carlos había sido una parte importante de mi vida durante tanto tiempo, y ahora, lo único que quedaba era el vacío de un pasado que finalmente estaba dejando atrás. Después de aquella conversación entre Fabián y Carlos, el ambiente en casa cambió. Fabián parecía más ligero, más seguro de sí mismo, como si finalmente se hubiera liberado de la sombra de su hermano, y yo también me sentía más tranquila. Era como si una nube pesada se hubiera alejado de nuestras cabezas, y por fin pudiéramos empezar a vivir nuestra vida juntos, sin interferencias. El viaje que habíamos planeado se acercaba, y no podía esperar para pasar un tiempo lejos de todo y de todos. Pero, por más que la situación con Carlos estuviera resuelta, había una parte de mí que aún cargaba con el dolor del pasado. Era difícil dejar atrás todo lo que había pasado, sobre todo porque Carlos fue el hombre con el que había planeado pasar mi vida. Por más que supiera que nunca sería el compañero ideal, aún quedaban restos de sentimientos que necesitaban ser enterrados. Fabián, notando mi confusión interna, nunca me presionó. Me daba espacio, entendiendo que mi corazón necesitaba tiempo para sanar completamente. Y, con el tiempo, sabía que esos pedazos del pasado se disolverían, dando paso a un amor verdadero y pleno. El viaje fue una verdadera bendición. Estábamos en un lugar tranquilo, lejos de Nueva York, sin la presión de las familias o de los recientes acontecimientos. Éramos solo Fabián y yo, finalmente juntos, sin la sombra de Carlos acechándonos. Durante esos días, pude ver al hombre que Fabián realmente era. Ya no el hermano tímido, el observador silencioso, sino alguien que me amaba genuinamente y estaba dispuesto a hacer todo por mí. Cada día sentía que nuestro lazo se fortalecía, y las cicatrices del pasado comenzaban a desaparecer, dando lugar a nuevos recuerdos, mucho más felices y ligeros. Una noche, mientras caminábamos por la playa, Fabián se detuvo de repente y me atrajo hacia él. Sus ojos estaban llenos de una dulzura que nunca había visto antes. Sé que tardé en tomar la iniciativa, Bianca. Siempre me quedaba en las sombras, con miedo de hacer algo mal. Pero ahora, solo quiero que sepas que haré todo lo posible para hacerte feliz. Siempre.
Sus palabras me emocionaron profundamente. Sonreí, sintiendo una ola de gratitud y amor creciendo dentro de mí. Ya soy feliz, Fabián, porque te elegí a ti y tú me elegiste a mí. Y eso es todo lo que importa. Los días que pasamos juntos, lejos de toda la confusión, nos ayudaron a entender aún más lo que significaba estar juntos. Cuando volvimos a casa, estábamos más unidos que nunca. Fabián estaba más confiado, y yo, más segura de que había tomado la decisión correcta. Pero, como siempre, la vida no nos deja tranquilos por mucho tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevos desafíos, esta vez provenientes de la propia familia Westfield. Chris, el padre de Carlos y Fabián, siempre había sido una figura distante, pero ahora que estábamos casados, empezó a involucrarse más en nuestras vidas. Chris era un hombre poderoso y tenía sus propias expectativas sobre cómo debían ser las cosas. No estaba de acuerdo con el matrimonio repentino y, aunque no lo decía abiertamente, sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Comenzó a presionar a Fabián para que se involucrara más en los negocios familiares, algo que Fabián nunca había querido. Siempre había sido más reservado, prefiriendo trabajar en proyectos más pequeños, lejos de los reflectores de la empresa. Pero ahora, con la presión de Chris, Fabián se encontraba en un dilema: seguir el camino que su padre esperaba o continuar siendo fiel a lo que realmente quería. Las reuniones con Chris comenzaron a ser cada vez más frecuentes, y podía ver cómo esto afectaba a Fabián. Se sentía dividido entre las expectativas de su padre y lo que realmente deseaba para su vida. «Bianca, no quiero esta vida», me dijo una noche después de una larga reunión con Chris. «No soy como Carlos. No quiero ser el heredero de la empresa. No quiero esta presión». Lo entendía perfectamente, porque yo también había crecido en un entorno lleno de expectativas y presiones familiares. Sabía lo difícil que era lidiar con eso. «No tienes que ser lo que ellos quieren, Fabián. Yo estoy aquí contigo, sea cual sea tu decisión». Fabián suspiró, pareciendo aliviado con mis palabras, pero aún cargando con el peso de la situación. «Solo no quiero decepcionar a mi padre», admitió en voz baja, casi como un susurro. Y ahí estaba el verdadero dilema. Fabián siempre había vivido a la sombra de Carlos, y ahora que finalmente estaba tomando las riendas de su propia vida, sentía que necesitaba demostrar algo, no solo a Chris, sino a sí mismo. Sabía que esta era una batalla interna que él tendría que enfrentar, pero estaba lista para apoyarlo en cada paso de ese camino. Fue entonces cuando la vida nos tomó por sorpresa una vez más. Una tarde, mientras estábamos en casa, Fabián recibió una llamada urgente. Carlos había sufrido un accidente automovilístico. Estaba en el hospital, en estado crítico, y los médicos no sabían si iba a sobrevivir. La noticia nos golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros, seguía siendo Carlos, el hermano de Fabián, el hombre con quien un día pensé casarme. En ese momento, todos los rencores y resentimientos parecían desaparecer, siendo reemplazados por una preocupación genuina. Fabián corrió al hospital y yo fui con él. Cuando llegamos, Chris ya estaba allí, abatido, con una expresión que nunca había visto antes. Siempre había sido un hombre fuerte, pero ahora parecía destrozado por la posibilidad de perder a su hijo mayor. Fabián se quedó junto a su padre, y por primera vez, los dos se unieron de una manera que jamás había visto. Ya no había discusiones sobre negocios, ni sobre expectativas. Era solo una familia luchando por mantener con vida a uno de sus miembros. Y, en ese momento, Fabián se dio cuenta de que había algo mucho más importante que cualquier legado o herencia. Los días siguientes en el hospital fueron de mucha tensión. Carlos seguía en estado crítico, y Fabián se turnaba entre estar al lado de su hermano y tratar de consolar a Chris, quien parecía desmoronarse más con cada noticia. Era difícil para mí ver a Fabián pasar por esto, especialmente porque siempre había vivido a la sombra de Carlos y ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo. Por mi parte, me sentía dividida. Aunque tenía un pasado con Carlos, ahora mi vida estaba entrelazada con Fabián, y todo lo que quería era que él saliera de esta situación más fuerte, sin que las heridas del pasado volvieran a atormentarlo. Fue en una de esas noches, cuando todos estábamos exhaustos, que Fabián finalmente se sinceró conmigo. Estábamos sentados en el pasillo del hospital, y él tomó mi mano con fuerza, como si buscara alguna forma de apoyo. «No sé cómo sentirme», confesó, con la voz pesada por el cansancio. «Pasé toda mi vida compitiendo con él, tratando de demostrar que también soy capaz. Ahora él está aquí, entre la vida y la muerte, y yo no sé qué hacer». Lo miré, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. «No tienes que demostrarle nada a nadie, Fabián. Esto no es una competencia ni una comparación. Se trata de la familia, y estás haciendo lo que puedes». Esas palabras parecieron aliviar un poco del peso que llevaba.
Fabián asintió, y por primera vez desde el accidente, pareció aceptar que la situación no estaba bajo su control. El tiempo en el hospital avanzaba lentamente, y poco a poco, Carlos comenzó a mostrar signos de mejoría. Fue un alivio enorme para todos nosotros, pero el camino hacia la recuperación sería largo. Durante este proceso, noté un cambio sutil en Chris. Él, que siempre había sido distante y centrado en los negocios, ahora se mostraba más presente, tanto para Carlos como para Fabián. Era como si el accidente hubiera obligado a todos a reevaluar sus prioridades. Chris empezó a valorar más lo que realmente importaba, su familia, y eso se reflejó directamente en su relación con Fabián. Por primera vez, el padre comenzó a ver al hijo menor como alguien digno de su respeto, y no solo como la sombra de Carlos. Las presiones sobre Fabián empezaron a disminuir, y él tuvo más libertad para seguir sus propios deseos. Yo veía esto como una oportunidad para que Fabián finalmente fuera quien quería ser, sin las expectativas sofocantes de la familia Westfield. Pero, por supuesto, el pasado siempre deja sus marcas, y sabía que todavía habría obstáculos en nuestro camino. Con el tiempo, Carlos comenzó a recuperarse, y la dinámica entre los hermanos también cambió. El accidente trajo una nueva perspectiva para Carlos. Él, que siempre había disfrutado de su vida de soltero y de estar en el centro de atención, ahora parecía más tranquilo, más introspectivo. Tal vez el hecho de haber estado al borde de la muerte le dio una nueva visión sobre lo que realmente importaba. Comenzó a acercarse más a Fabián, pidiéndole disculpas por sus actitudes anteriores y reconociendo que había sido injusto en muchas ocasiones. Ver a los dos hermanos finalmente reconciliarse fue algo que me emocionó profundamente. A pesar de todas las provocaciones y disputas del pasado, al final de cuentas, ellos eran hermanos, y ahora, sin la presión constante de demostrar quién era mejor, ambos podían construir una relación basada en el respeto mutuo. Carlos, incluso, sorprendió a todos al empezar a alejarse de los negocios familiares, dejando que Fabián tuviera más control sobre su propia vida. Para Fabián, era el inicio de una nueva etapa, sin la necesidad de seguir el camino que su padre o su hermano habían trazado. Finalmente tenía la libertad de elegir lo que quería para sí mismo. Con Carlos recuperado y la familia finalmente en paz, Fabián y yo pudimos centrarnos de nuevo en nuestra vida juntos. La relación que habíamos comenzado de manera tan inesperada, ahora se fortalecía cada día. Sabíamos que habíamos enfrentado muchos desafíos, pero también sabíamos que éramos más fuertes por haberlos superado. Fabián, que antes era tan inseguro sobre su lugar en el mundo, ahora caminaba con más confianza, sabiendo que ya no necesitaba vivir a la sombra de nadie. Él era el hombre con quien quería pasar mi vida, y ya no tenía ninguna duda de eso. Decidimos que era hora de comenzar nuestra propia familia. La idea de construir algo juntos, lejos de las expectativas y presiones externas, nos daba una sensación de paz y esperanza para el futuro. Fabián estaba más emocionado que nunca, y cada día que pasaba nuestra conexión se profundizaba. Veía en sus ojos la felicidad de finalmente estar viviendo la vida que siempre había querido. Y, para mí, eso era todo lo que importaba. Lo que comenzó como un matrimonio inesperado, lleno de incertidumbres, ahora se estaba convirtiendo en una historia de amor real y sólida. El final de esta travesía estuvo marcado por una reconciliación, no solo entre Fabián y Carlos, sino entre todos nosotros. Chris, que antes era tan distante, comenzó a formar parte de nuestras vidas de una manera más significativa, participando en momentos importantes y finalmente mostrando afecto por sus hijos de una manera que nunca había hecho antes. La familia Westfield, que antes parecía fragmentada, ahora estaba unida de una manera que nadie esperaba. Y yo, Bianca, finalmente me sentía en paz. Después de todo lo que habíamos pasado, hubo redención, no solo para Fabián, sino también para mí. Fabián y yo hicimos votos silenciosos de que, de aquí en adelante, nuestra vida estaría basada en el amor y la confianza que habíamos construido juntos. Las heridas del pasado finalmente estaban cicatrizando, y aunque los recuerdos seguían ahí, ya no nos definían. Sabía que Fabián era el hombre correcto para mí, y que, juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa que el futuro nos deparara. La historia que comenzó con un novio que escapó y un matrimonio inesperado ahora terminaba con algo mucho más grande. Una verdadera asociación, construida sobre el respeto, el amor y, sobre todo, la certeza de que habíamos tomado la decisión correcta. La vida siguió su curso después de la recuperación de Carlos y la reconciliación familiar. Fabián y yo éramos más felices que nunca, construyendo nuestros propios sueños y alejándonos de la sombra del pasado. Decidimos comprar una casa nueva, lejos de la mansión de los Westfield, para comenzar nuestra propia historia en un lugar que fuera solo nuestro.
Cada detalle de la casa fue elegido con cuidado, reflejando lo que ambos deseábamos para este nuevo capítulo. Era como si estuviéramos empezando de nuevo, pero esta vez con la certeza de que nada ni nadie podría sacudir lo que habíamos construido. Mientras nos preparábamos para esta mudanza, comenzamos a planear la familia que tanto deseábamos. Fabián estaba emocionado con la idea de ser padre, y ver ese lado de él, tan diferente del joven que siempre vivía en las sombras, me conmovía profundamente. Se había transformado en un hombre seguro, amoroso y lleno de planes para el futuro. Cada día, sentía que estábamos más conectados, más fuertes juntos. Y, aunque el camino hasta aquí había estado lleno de giros inesperados, sabía que todo había sucedido como debía. Un año después del accidente de Carlos, finalmente estábamos listos para dar el siguiente paso en nuestras vidas: intentar tener un hijo. Fabián estaba radiante con la idea de ser padre, y yo también estaba emocionada con esta nueva etapa. Comenzamos a decorar la habitación del bebé, incluso antes de recibir la noticia de que estaba embarazada. Era una forma de mantener viva la esperanza, de preparar el terreno para lo que estaba por venir. Y como todo en nuestras vidas hasta ese momento, las cosas no tardaron en suceder. Cuando descubrimos que estaba embarazada, la felicidad fue indescriptible. Era como si, después de tanto tiempo de incertidumbre y desafíos, finalmente hubiéramos llegado al momento de cosechar los frutos de nuestro amor. Fabián, siempre atento, comenzó a dedicarme aún más tiempo. Se aseguraba de estar presente en cada consulta, en cada etapa del embarazo, mostrando lo comprometido que estaba con nuestra familia. Ver esta transformación en Fabián, de ser el hermano menor que vivía a la sombra de Carlos a ser un hombre seguro y dedicado, me llenaba de orgullo y amor. A medida que el embarazo avanzaba, también empecé a notar un cambio en mí. La mujer que un día estuvo en el altar, esperando por Carlos, ya no existía. Había renacido de todas esas situaciones, y ahora era alguien completamente diferente. Ya no era la mujer que vivía para agradar o para cumplir con las expectativas de los demás. Ahora vivía para mí, para Fabián y para nuestra familia. Esa sensación de libertad, de finalmente estar al mando de mi propia vida, era algo que nunca imaginé alcanzar. Con el tiempo, comencé a reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde aquel fatídico día de la boda. El novio que huyó, el hermano que me observaba desde las sombras, el hombre que, contra todas las expectativas, se convirtió en el amor de mi vida. Era una historia que parecía sacada de un cuento, pero era nuestra realidad. Y por más surrealista que pareciera, no cambiaría nada. Cada paso en falso, cada obstáculo que enfrentamos, nos había traído hasta donde estábamos ahora, listos para darle la bienvenida a nuestro primer hijo y comenzar una nueva etapa de nuestra historia. El nacimiento de nuestro hijo fue un momento mágico. Cuando sostuve a nuestro bebé por primera vez, sentí una oleada de amor y realización que nunca había sentido antes. Fabián estaba a mi lado, con lágrimas en los ojos, sosteniendo a nuestra pequeña hija con tanto cuidado y ternura, que apenas pude contener mi propia emoción. Esa era nuestra familia, el fruto de todo lo que habíamos pasado, y sabía que esto era solo el comienzo de algo aún mayor. Nuestra travesía hasta aquí había estado llena de altibajos, pero al final, todo cobró sentido. En los meses siguientes al nacimiento, nuestra casa se llenó de risas, llantos y el maravilloso caos que un bebé trae a la vida de los padres. Fabián se mostró como un padre increíble, completamente dedicado y siempre a mi lado. Ver su relación con nuestra hija me hizo amarlo aún más, algo que pensé que era imposible, considerando lo mucho que ya estaba enamorada de él. Y así, mientras el mundo seguía girando afuera, nosotros construíamos nuestra pequeña burbuja de felicidad y paz, protegidos de todo lo que un día amenazó con separarnos. La vida que construimos era simple, pero llena de significado. Fabián continuó dedicándose a sus propios proyectos, finalmente libre de las expectativas de Chris y de la necesidad de demostrarse ante Carlos. Al mismo tiempo, era un padre y esposo presente, algo que sabía que Carlos nunca habría sido para mí. Nuestra casa, antes solo un proyecto, ahora era un hogar lleno de amor y risas. Y mientras veía crecer a nuestra hija, no podía evitar pensar en cómo habrían sido las cosas si me hubiera casado con Carlos. Pero ese pensamiento rápidamente desaparecía, porque ahora sabía que todo estaba exactamente como debía estar. Fabián y yo teníamos planes para el futuro, pero ya no sentíamos la urgencia de correr contra el tiempo o de demostrarle algo a los demás. Ahora vivíamos un día a la vez, disfrutando cada momento con nuestra hija y con la nueva vida que habíamos construido. Lo que comenzó como una historia de huida e incertidumbres, se transformó en una travesía de amor, crecimiento y redención. Y al final, lo único que realmente importaba era lo que habíamos construido juntos. Fabián era, sin duda, el amor de mi vida, y sabía que, con él,
podría enfrentar cualquier cosa que el futuro nos deparara. Con el paso de los años, nuestra vida se convirtió en una rutina tranquila, pero llena de significado. Nuestra hija crecía rápidamente, y ver a Fabián convertirse en el padre que siempre supe que sería, era una de las mayores alegrías de mi vida. Siempre estuvo presente, en cada pequeño logro y en cada momento importante, demostrando que su dedicación a nuestra familia era inquebrantable. Ya no éramos los mismos de antes. Las inseguridades habían sido superadas, las heridas cicatrizadas, y todo lo que quedaba era el amor que habíamos construido juntos. Sin embargo, la vida tiene una forma de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. Un día, recibí una llamada inesperada de Carlos. Había vuelto a la ciudad y quería vernos. Fabián y yo nos miramos, ambos sorprendidos. Después de todo este tiempo, ¿por qué Carlos quería vernos? Algo en mí dudaba, recordando las heridas del pasado. Pero Fabián, siempre generoso, pensó que era hora de dejar atrás cualquier resentimiento y darle una oportunidad. Quizás haya cambiado, Bianca. Nosotros también cambiamos. ¿Por qué él no podría haber hecho lo mismo?, dijo. Marcamos el encuentro en una cafetería, sin saber qué esperar. Cuando Carlos apareció, estaba diferente. La arrogancia había desaparecido de su postura, y sus ojos reflejaban una cierta humildad que nunca antes había visto. Nos sentamos a la mesa, y el silencio fue incómodo durante unos minutos, hasta que comenzó a hablar. Sé que fui un idiota. Sé que causé muchos problemas entre ustedes dos, y sinceramente me arrepiento de todo. El accidente me hizo darme cuenta de muchas cosas, y solo quería pedir disculpas. Las palabras de Carlos nos tomaron por sorpresa. Fabián, aunque siempre generoso, también parecía un poco escéptico. Lo miré, buscando algún signo de falsedad, pero no lo encontré. Tal vez el accidente realmente había transformado su perspectiva sobre la vida. El hecho de que estuviera allí, pidiendo disculpas, ya era una señal de que algo había cambiado. Carlos, lo que sucedió entre nosotros es parte del pasado. No necesitamos seguir reviviéndolo, pero te agradezco por tus palabras, respondí, intentando cerrar el tema de manera amable. Fabián, por su parte, estrechó la mano de su hermano, sellando ese momento de reconciliación que, durante tanto tiempo, había parecido imposible. Después de ese encuentro, las cosas empezaron a ajustarse de manera sorprendente. Carlos comenzó a involucrarse más en nuestras vidas, pero de una manera positiva, respetando los límites y los cambios que habían ocurrido. Seguía siendo el hombre que disfrutaba de su libertad y de vivir su vida de manera intensa, pero ahora había una madurez que antes no existía. Su relación con Fabián también cambió. Ya no eran rivales. Eran hermanos que finalmente entendieron que no necesitaban competir para demostrar su valía. Fabián ya no se sentía inferior, y Carlos había aprendido a respetar el espacio de Fabián, reconociendo que su hermano menor, al fin y al cabo, había construido algo mucho más sólido y verdadero. Ver ese cambio fue reconfortante, especialmente porque siempre pensé que el conflicto entre ellos nunca se resolvería. La vida parecía haber encontrado finalmente su equilibrio. Chris, que también notó este cambio, se mostró visiblemente más tranquilo, feliz de ver a sus hijos finalmente en paz. Nuestra pequeña familia se expandía emocionalmente, y el ambiente a nuestro alrededor era de armonía. Parecía que todo lo que necesitábamos superar para llegar hasta aquí estaba, por fin, en el pasado. Fabián y yo seguimos centrados en nuestra hija y en nuestro futuro, mientras que Carlos encontraba su propia manera de vivir en paz. Pero, como en toda buena historia, el destino nos reserva sorpresas inesperadas. Una tarde soleada, mientras estábamos en el parque con nuestra hija, Fabián me llamó para una conversación. Parecía nervioso, lo cual no era común. Bianca, he estado pensando mucho en nuestra vida, en nuestra familia, y creo que es hora de dar un paso más. Mi corazón se aceleró sin entender exactamente a qué se refería. ¿Un paso más?, pregunté curiosa. Fabián sonrió, nervioso, y entonces metió la mano en el bolsillo sacando una pequeña caja. Cuando la abrió, vi un anillo, y el significado de esto me golpeó de lleno. Ya sé que estamos casados, pero siento que nunca hice esto de la manera correcta. En el altar, ese día, todo sucedió tan rápido e inesperadamente que siento que tú mereces más. Mereces una verdadera propuesta de matrimonio, un nuevo comienzo. Ahora que sabemos lo que queremos. Bianca, ¿te casarías conmigo otra vez? Las lágrimas surgieron en mis ojos antes de que pudiera controlarlas. La propuesta era tan inesperada, tan llena de amor y significado, que mi corazón parecía explotar de emoción. Claro que sí, respondí, emocionada. Y allí, en medio del parque, bajo la mirada de nuestra hija, Fabián me pidió matrimonio de nuevo, y esta vez, por elección, por amor. La segunda boda fue algo sencillo, íntimo, pero lleno de significado.
Solo nuestra familia y amigos más cercanos estuvieron presentes, y el escenario era completamente diferente a la apresurada ceremonia que tuvimos en el pasado. Esta vez, había calma, había certeza, y sobre todo, había amor. Cuando intercambiamos nuestros votos, supe que ese momento representaba el cierre de un ciclo. Todo lo que habíamos vivido hasta ese punto nos había llevado allí, y ahora estábamos listos para comenzar una nueva etapa de nuestra vida juntos. Fabián y yo ya no éramos los mismos de cuando todo comenzó, y nuestra historia, llena de giros inesperados, traiciones y redenciones, nos había fortalecido. Ahora, con nuestra hija en brazos y una nueva vida por delante, sabía que finalmente habíamos encontrado la paz que tanto habíamos buscado. Y, al mirar a los ojos de Fabián ese día, sentí una profunda gratitud por todo lo que habíamos vivido y superado, porque al final, lo que realmente importa no son las dificultades que enfrentamos, sino el amor que construimos a lo largo del camino. Y, con Fabián a mi lado, sabía que nuestra historia de amor apenas comenzaba.